Muy buenos días a cada uno, estimados alumnos, con ustedes. El día de hoy nos toca ver en nuestro curso el tema de Biología Celular 2. La semana pasada hacíamos el estudio de la célula, habíamos hablado de las células procariotas y empezamos a hacer y básicamente vimos algunas estructuras peculiares como viene a ser la envoltura celular y la membrana celular. El día de hoy nos toca trabajar acerca de lo que viene a ser el citoplasma, su estructura, el citosol, el citoesqueleto, las organelas, a qué le llamamos sistema de endomembranas, las inclusiones citoplasmáticas y también tenemos que hablar del núcleo, su estructura, en qué consiste el nucleoplasma, el nucleolo y la cromatina. Y también tenemos que hablar acerca de algunas enfermedades relacionadas al funcionamiento inadecuado de algunas organelas celulares. ¿Ok? Bueno, entonces, el citoplasma es aquella estructura que va a estar ubicada entre la membrana celular y el núcleo. El citoplasma, para que seamos más concretos, es necesario indicar que viene a ser aquella porción más amplia, ¿no? Digamos, más grande, en este caso, de una célula. Esta se compone de citosol, de organelas, de sistemas de endomembranas e inclusiones. También tenemos que indicar que en cuanto al citosol, pues esta estructura también se le conoce como matriz citoplasmática o hialoplasma. Ella contiene algunas moléculas de agua, algunos iones disueltos, ciertos aminoácidos, algunos precursores de ácidos nucleicos, numerosas enzimas, obviamente, que van a participar en las reacciones de síntesis. Por ejemplo, en el citosol se va a realizar lo que se conoce como la glucólisis, ruptura de la molécula de la glucosa, ¿no? Proceso que va a ser importantísimo para la respiración celular. También contiene una gran variedad de filamentos proteicos que constituirán el citoesqueleto. Y si es que hablamos del citoesqueleto, como te dice la frase anterior, contiene varios filamentos proteicos. Dentro de los filamentos proteicos podemos encontrar los filamentos de actina o microfilamentos que tienen un diámetro de 5 a 9 nanómetros y que presentan a una proteína que se conoce como actina. Los microfilamentos, si visualizas aquí, van a estar detrás prácticamente, ¿no? De lo que viene a ser la cubierta celular o la membrana celular. Ahí detrás de la membrana celular podemos encontrar aquí a los microfilamentos de actina. Ahora, dentro de lo que viene a ser el componente más abundante y más grande de lo que viene a ser el citoesqueleto, podemos encontrar los microtúbulos, que son estas estructuras de líneas amarillas que tienen un diámetro de 25 nanómetros y que van a ser cilindros huecos que van a constituir una proteína que se conoce como tubulina. Los filamentos intermedios, que son esta estructura que tiene forma de red, presentarán un diámetro de 10 nanómetros y su composición química proteica va a ir diferenciándose dependiendo del tipo de célula que se tenga. Una proteína, por ejemplo, va a ser la desmilina. También tenemos que indicar que en cuanto a los filamentos de actina, ellos van a contribuir en la contracción muscular. Puesto que las unidades anatomofuncionales del tejido muscular esquelético se conocen como sarcómeros, en estos sarcómeros podemos encontrar a estos filamentos de actina. No obstante, la contracción muscular no solamente es dada por estos filamentos de actina, sino también filamentos de miosina y troponina. Y además, esto es estimulado también por la acción del calcio. El calcio, para que sepas, también interviene en la contracción muscular. Otra de las funciones de los filamentos de actina es la de generar una especie de pseudópodos. ¿Qué es pseudópodo? Pseudópodo significa falso pie. Los pseudópodos los podemos encontrar en organismos como los protozoarios de este género que vienen a ser las amebas. Y en nuestro organismo lo podemos encontrar en células como nuestros leucocitos, generando lo que es el famoso movimiento ameboideo que permite
que nuestro leucocito viaje en dirección del agente patógeno. Otra de las acciones que tienen estos filamentos de actina es mantener lo que se conoce como la ciclosis, que viene a ser el flujo de sustancias en el interior de una célula vegetal. ¿Okay? Ahora, otra de las funciones de los filamentos de actina es la de participar directamente en una etapa conocida como la citocinesis de células animales. La citocinesis de células animales se da por constricción, y es que estos filamentos de actina formarán una especie de anillo contráctil. Y además contribuyen a reforzar la membrana plasmática y mantener la estructura de las microvellosidades. Nosotros en nuestro cuerpito tenemos diferentes tipos de células que tienen microvellosidades. Por ejemplo, las microvellosidades intestinales presentes en nuestros enterocitos. Y los enterocitos son células que están presentes en nuestro intestino delgado. Esas microvellosidades de los enterocitos tienen como finalidad incrementar la capacidad de absorción de los nutrientes. Esas microvellosidades entonces están constituidas por... En cuanto a los filamentos intermedios, había mencionado que son estructuras que tienen una especie de forma de red y que van a ir variando dependiendo del tipo de célula que se tenga. Por ejemplo, en las células epiteliales encontraremos filamentos de queratina. En el caso de nuestras células nerviosas tenemos a los neurofilamentos y los filamentos de bimetina y otras proteínas relacionadas con la desmina. Y también tenemos los microfilamentos o filamentos intermedios de la lámina nuclear. En cuanto a los que son los microtúbulos, estas estructuras van a estar formadas por unos dímeros de tubulina. Ellos se pueden encontrar dispersos en todo el citoplasma y pueden formar estructuras estables como cilios, flagelos y centriolos. ¿Ok? Entonces, ellas van a ser estructuras dinámicas que pueden estarse formando y destruyendo según la actividad que tenga la célula. ¿Ok? Y como sabemos, están formados pues por proteína tubulina. Ahora, un aspecto importante es que van a formar los cilios y flagelos. Y un aspecto importante que tienen los microtúbulos es la de permitir el flujo de sustancias, ¿ya? En todo lo que viene a ser el citoplasma, ¿no? Dirigen el transporte de orgánulos en el citoplasma. Constituyen el uso mitótico y ese uso mitótico va a ser importante para la división celular. Además de disponer al retículo endoplasmático y el complejo de Golgi en lugares adecuados, también intervienen en la organización de todos los filamentos de los citoesqueletos. ¿Qué más hacen ellos? Bueno, en cuanto a lo que vienen a ser las propiedades del coloide celular, estamos hablando del citoplasma, tenemos la tixotropía, que son los cambios de citosol a citosol. Y estos cambios van a ser responsables del movimiento ameboideo, ese que te había dicho que generaba pues la formación de pseudópodos, la diapedesis, que implica la capacidad de atravesar un vaso sanguíneo, la ciclosis, que es cuando están moviendo sustancias, formación de ampollas y formación de pliegues. También tenemos el movimiento bromiano, que son movimientos al azar de las moléculas orgánicas, y el efecto Tyndall, que viene a ser la dispersión de la luz. Aquí tenemos el movimiento ameboideo. Aquí podemos encontrar a una ameba moviendo sus pseudópodos en dirección hacia otro protozoario que venía a ser un paramecio. ¿Ok? Ese movimiento ameboideo también va a estar presente en nuestros leucocitos, pero también de manera negativa puede estar presente en algunas células cancerígenas, lo cual hace que estas células cancerígenas puedan viajar por el torrente sanguíneo y quedarse en algunos órganos
generando lo que se conoce como metástasis. ¿Ya? Eso es lo negativo del movimiento amoeboideo respecto a determinadas células. La diapedesis, como saben, viene a ser la capacidad que tienen nuestros leucocitos, o lo que ustedes conocen como glóbulos blancos, de poder atravesar un vaso sanguíneo sin hacerle daño. Y básicamente este macrófago está viajando hacia el lugar donde se está generando la infección. La infección está siendo generada por agentes patógenos, generalmente bacterias. Entonces, estas bacterias, cuando ingresan a nuestro organismo, van a emitir una señal, un antígeno que, como sabemos, va a ser detectado por el glucocálix o que está presente en los neutrófilos, y eso se le conoce como quimiotaxis, ¿no? Ese reconocimiento celular. Una vez reconocido, este leucocito va a buscar el lugar donde está la infección. Si tiene que atravesar el vaso sanguíneo, lo atraviesa gracias a la propiedad llamada diapedesis, sin necesidad de destruir al vaso sanguíneo, ¿no? ¿Y para qué? Para continuar y fagocitar a esos agentes infecciosos. Y cuando hablamos de la ciclosis, pues que viene a ser el movimiento de sustancias, generalmente se da en células vegetales y en estructuras conocidas como los cloroplastos. Un pequeño ejercicio de aplicación, contéstenme chicos, dice así. Con relación a las características y funciones biológicas del citoplasma, señale verdadero o falso según corresponda y marca la alternativa correcta. Dice, su posición acuosa se denomina citosol y es el soporte de reacciones bioquímicas. Puede pasar de forma sol a forma gel. Nos dice, es una sustancia gelatinosa resultado de una mezcla de iones, moléculas orgánicas. Los microtúbulos participan en el transporte intracelular. ¿Cuál sería la respuesta, chicos? Muy bien. Todo es verdadero. Muy bien. En cuanto al sistema de endomembranas, vamos a encontrar tres estructuras. ¿Cuáles son las tres estructuras que forman el sistema de endomembranas? Pues una de ellas es el retículo endoplasmático, que como sabemos se subdivide en retículo endoplasmático rugoso y retículo endoplasmático liso. El otro sistema de endomembranas va a estar constituido por el aparato de Golgi o también denominado Golgisomas. Esos son los tres sistemas de endomembrana. Y otro que vamos a estudiarlo más cuando vamos a ver el núcleo viene a ser la carioteca, que también es un sistema de endomembranas, pero que está constituido por poros también. Entonces, en cuanto al retículo endoplasmático, podemos encontrar el retículo endoplasmático rugoso. Importantísima estructura que presenta además ribosomas y que va a ser responsable de la síntesis de proteínas. ¿Ok? Inicia la glucosilación también, que es un proceso para lo que se conoce como la síntesis de la glucosa. En cuanto al retículo endoplasmático liso, él no tiene ribosomas. Se encarga de sintetizar lípidos, ¿ok? Y cuando hablamos de los lípidos, podemos hablar de lípidos como esteroides, en este caso el colesterol. Entonces, por ejemplo, en los testículos, las células de los testículos tienen que tener bastante retículo endoplasmático liso. Profe, ¿por qué? Porque recuerda que la testosterona es un derivado del colesterol. ¿Ok? Por si acaso. Otro detalle es que esa síntesis de lípidos va a estar presente también, bueno, en todas las células, ¿no? Pero el retículo endoplasmático liso va a ser también muy abundante en lo que vienen a ser los hepatocitos. ¿Y los hepatocitos qué son? Son células propias del hígado.
Las células hepáticas van a ser muy importantes por la producción de bilis, perfecto, pero también esa bilis tenemos que tener en cuenta, va a ser la que va a ayudar a la degradación o saponificación de las grasas. También podemos encontrar la elaboración de lipoproteínas. Las lipoproteínas van a estar presentes en el torrente sanguíneo. Ejemplo de lipoproteínas son el HDL, que son proteínas de alta densidad, que son responsables de retirar el colesterol de los tejidos y llevarlos hacia el hígado para que se destruyan, mientras que la lipoproteína LDL, colesterol de baja densidad, lleva más bien al colesterol del hígado hacia los tejidos, provocando lo que se conoce como arteriosclerosis. Entonces ahí lo negativo del LDL. ¿Ok? Pero tanto HDL como LDL han sido elaborados por los hepatocitos que contienen bastante retículo endoplasmático liso. Y otro de los aspectos importantes del retículo endoplasmático liso es que participan en la detoxificación, que también este retículo endoplasmático liso es abundante en el hígado, ya que el hígado es uno de nuestros órganos responsables precisamente de la detoxificación de nuestro organismo. Lo que es alcohol viajará hacia nuestro hígado y se destruirá gracias a una enzima que se llama la alcohol deshidrogenasa. Pero ahí tenemos que nuestros hepatocitos tienen abundante retículo endoplasmático liso por todo lo que hace, ¿no? Dice detoxificación, no solamente de fármacos, sino también plaguicidas, herbicidas. ¿Ya? En el caso de nuestras células musculares esqueléticas, el retículo endoplasmático liso recibe el nombre de retículo sarcoplásmico. Y algo muy importante de este retículo sarcoplásmico es que almacena calcio. Si te preguntas por qué es necesario que nuestras células musculares en su retículo sarcoplásmico almacenen calcio, es porque el calcio, muy aparte de la actina, la tropomiosina, que participan en la contracción muscular, el calcio también participa en la contracción muscular. Para ello, pues se necesita que alguien lo almacene y ese alguien es el retículo endoplasmático liso, que en las células musculares se conoce como retículo sarcoplásmico. Ahí tenemos el retículo sarcoplásmico para entender que en el caso del retículo endoplasmático liso, tiene esta forma como de tubos, ¿no? Tubos y que carecen de ribosomas. En cambio, el retículo endoplasmático rugoso, tiene esta forma como de sáculos aplanados que se van apilando unos sobre otros, pero que tiene la presencia de ribosomas. Ahí está la síntesis de proteínas que se va a ir realizando. Hemos visto ya lo que viene a ser el dogma central y la síntesis de proteínas que se va dando en el interior de los ribosomas, ¿verdad? Y también se da la glicosilación de proteínas. Esto va a ser muy importante para formar lo que es el glucocálix, ¿no? El glucocálix y también estas estructuras que van a formar parte también de lo que viene a ser la membrana celular, las glicoproteínas periféricas que le llamamos. Ahora bien, otra de las estructuras bastante interesantes en la célula, que es el otro sistema de endomembranas, es el aparato de Golgi. Aquí sabemos que las moléculas procedentes del retículo endoplasmático son modificadas, clasificadas y empaquetadas en vesículas que las dirigen hacia sus destinos finales. Hemos visto que si bien es cierto, el retículo endoplasmático rugoso y el retículo endoplasmático liso forman sustancias, ¿no? El rugoso fabricando proteínas y el liso fabricando lípidos. Entonces, toda esta producción va a ser llegada al aparato de Golgi que se encarga de empaquetarlas respectivamente y de mandarlas hacia sus lugares donde van a tener función. El aparato de Golgi, entonces,
al desarrollar ese empaquetamiento, va a ayudar a formar tanto a la cubierta celular como a la membrana celular. Ahora, un detalle del aparato de Golgi es que esta especie de sáculos, como están así apiñados unos a otros, se conocen como dictiosomas, ¿ya? Y entonces cada dictiosoma contiene entre 4 y 6 cisternas de forma aplanada que están rodeadas en pequeñas vesículas. Entonces aquí se da el empaquetamiento, ¿no? De las sustancias que van a viajar finalmente hacia la cubierta celular como a la membrana celular. Y otro aspecto importante del aparato de Golgi es que el aparato de Golgi en células eucariotas animales van a originar a la organela conocida como lisosomas. Y las células eucariotas vegetales son responsables de originar a la organela glioxisoma. Y esas organelas, cada una de esas organelas va a ser fundamental. Hoy día vamos a hablar de algunas enfermedades lisosomales, por si acaso. ¿Ya? Entonces, ahí está todo lo que hace la membrana celular. Y además de formar glioxisomas, también forma vacuolas en células vegetales, por si acaso. ¿Ya? Ya te menciona que sintetiza partes de la pared o cubierta celular, que en este caso te había mencionado. Ahora, si es que hablamos de las organelas celulares, es necesario indicar que cuando hablamos de organelas celulares, hay organelas que presentan doble membrana, hay organelas que presentan una membrana y hay organoides. Quiere decir que los organoides no presentan ninguna membrana. Empecemos a hablar entonces acerca de los organoides o también conocidos como organelos no membranosos. Vamos a empezar a hablar de los ribosomas, que como sabemos van a ser importantísimos para la síntesis de proteínas y que están formados pues por dos subunidades, ¿no? La subunidad menor y la subunidad mayor. Aquí tenemos que recordar que cuando hablamos de los ribosomas tenemos que hablar de sus estructuras de empaquetamiento, ¿no? Que le llamamos las unidades Silvertons. Por eso dice, ¿no? Las procariotas tienen ribosomas 70S. La subunidad mayor formada por 50 unidades Silverton y la subunidad menor formada por 30 unidades Silverton. Cuando se fusionan queda como 70S. La otra, que está formada por una subunidad mayor de... aquí vamos a hacer una corrección. ¿Ya? Es 60-30, ¿ya? La subunidad mayor formada por 60 subunidades Silverton y 30 subunidades Silverton, que cuando se fusionan queda simplemente como 80 unidades Silverton. ¿Ok? Ahora, nosotros sabemos que los organismos procariontes tienen su propio ribosoma y son por 55 unidades Silverton. Recuerda también que cuando hablábamos de la teoría endosimbiótica de Lynn Margulis, ella manifestaba que organelas como las mitocondrias y cloroplastos pudieron haber sido antiguos procariontes. ¿Y por qué? Porque ellas tienen su propio ribosoma, está constituido por 55 unidades Silverton, pero además las mitocondrias y los cloroplastos también tienen su propio ADN. ¿Ya? Por ahí esto, que no te debes de olvidar. Entonces sabemos que ellos se encargan de sintetizar proteínas. Les hago una pregunta de recordatorio, porque ya hemos estudiado dogma, ¿eh? ¿Qué tipo de ARN formaba los codones? Acuérdense que tenemos tres tipos de ARN, ¿no? El ARN mensajero, el ARN de transferencia y el ARN ribosomal. La pregunta es, ¿cuál es el tipo de ARN que forma los codones?
Recuerda un poco el capítulo de dogma. Que ARN. Muy bien, Damaris, en efecto, es el mensajero. Y los anticodones. Los anticodones, ¿quién lo formaba? Muy bien, el ARN transferencia. Y el que se encargaba de leer ese mensaje de los anticodones, ¿quién era? Para ya permitir la síntesis de aminoácidos. ¿Quién era? El ARN ribosomal, claro que sí, ¿verdad? Y esos aminoácidos van a ser leídos, ¿no? Y cuando esos aminoácidos, bueno, forman toda una cadena hasta que aparezca el codón stop o codón sin sentido, ¿no? O sea, que el codón que no te va a producir ningún aminoácido, ¿ok? Muy bien, ya recordamos entonces. Ahora vamos con un ejercicio, dice así. Después de la transcripción del ARN mensajero, después de la transcripción, el ARN mensajero se dirige hacia el ribosoma, donde inicia la traducción. El ARN mensajero es leído y da la información de la secuencia aminoácidica de la proteína a fabricar. Muchas de estas proteínas son componentes estructurales. Entonces, podemos afirmar que los ribosomas son necesarios para la liberación de energía, renovación celular, proceso respiratorio, el almacén de energía celular. Muy bien, son indispensables para la renovación celular. Continuemos entonces. Ahora, otros organoides son los cilios y flagelos, que vienen a ser prolongaciones móviles presentes en la superficie de muchas células, ¿ya? Tenemos que es la de permitir el desplazamiento de una célula aislada a través de un líquido o desplazar el líquido extracelular sobre la superficie de la célula. ¿Ya? En el caso de los cilios, estos van a ser cortos y numerosos, mientras que los flagelos son largos y escasos. Ahora, ambos presentarán la misma estructura, pero diferente tipo de movimiento. Y es que su estructura está dada o generada gracias a los microtúbulos que contienen a la proteína tubulina. ¿Ok? Es el constituyente de los cilios y flagelos. Van a ser los microtúbulos. ¿Ya? Ahí está la estructura, ¿no? El eje o axonema. El eje axonema. Y este eje axonema, cuando se flexiona, produce pues el movimiento del cilio flagelo y la zona también de transición. Acá tenemos esta zona de transición. Y por último, el corpúsculo basal. Ya sabemos que los cilios y flagelos están formados por microtúbulos y la proteína viene a ser la tubulina. Además, el movimiento se va a dar gracias a el deslizamiento de unos dobletes periféricos con respecto a otros, y la proteína dineína es la responsable del movimiento del deslizamiento de esto. ¿Ya? Y además tenemos también energía que viene a ser el ATP. Dice, en presencia de ATP, los brazos de dineína hacen que los dobletes se muevan uno respecto al otro. Otro aspecto importante viene a ser el centrosoma. El centrosoma, que lo vamos a encontrar sobre todo en células animales, pero también en células vegetales. Pero ¿cuál es la diferencia, profe? Lo que pasa, chicos, es que en las células animales se forman estas estructuras conocidas como centriolos. Cuando ustedes ven, por ejemplo, en una célula vegetal, cuando está haciendo división celular y ven el áster, este áster está constituido por estos centriolos. ¿Ya? Por ese caso. ¿Y para qué me sirven estos? ¿Para qué te sirven esos centriolos o centrosomas? Es para formar estas estructuras que se conocen como
el uso acromático. Y este uso acromático va a ser indispensable no solamente para la mitosis, sino también para la meiosis. ¿Okay? Sabemos que las células vegetales superiores carecen de centriolos. Pero el hecho de que las células vegetales superiores carezcan de centriolos no quiere decir que las células vegetales no hagan división celular. Sí lo hacen, solamente que el proceso no está mediado por los centriolos, sino por unas estructuras que se denominan casquetes polares. Bien, ahora, dentro de lo que vienen a ser organelos membranosos, vamos a encontrar a la mitocondria. Que te había mencionado, la mitocondria es una organela de doble membrana que se considera, según la teoría de Lynn-Margulis, teoría endosimiótica, que se considera que la mitocondria fue la primera bacteria aeróbica, o sea, dependiente de oxígeno. Porque si ustedes recuerdan, en la atmósfera primitiva, los primeros organismos procariontes definitivamente fueron anaeróbicos. Pero algunos consideran que el primer organismo procarionte aeróbico, es decir, que fue capaz de utilizar oxígeno, fue precisamente la mitocondria. Esa mitocondria que se fue asociando a otros órganos celulares para formar lo que se conoce como una célula eucariota, ¿verdad? Entonces, el origen de las mitocondrias proviene de mitocondrias preexistentes por fisión binaria. Y ahí viene la curiosidad, ¿no? Recordemos que la bacteria, su capacidad de reproducirse es por fisión binaria. Y fíjate que la mitocondria también se reproduce por fisión binaria. Por eso es eso de la teoría, ¿ya? También. Ahora, la función fundamental que cumplen las mitocondrias es la de producir ATP gracias al proceso denominado respiración celular aeróbica. En cuanto a las mitocondrias, estas son organelas de doble membrana. Tenemos la membrana externa, tenemos la membrana interna y tenemos que en el interior de la membrana interna podemos encontrar aquí al ADN mitocondrial. El ADN mitocondrial es de estructura circular, ¿ok? Entonces, si nosotros quisiéramos realizar un experimento y quisiéramos visualizar al ADN mitocondrial, tendríamos que atravesar la cubierta celular, tendríamos que atravesar la membrana celular y llegando al citoplasma, atravesar la membrana externa mitocondrial y la membrana interna mitocondrial. Dentro de esa membrana interna, ahí está el ADN mitocondrial. Ahora, ¿cuál es el detalle con las mitocondrias? Miren, nosotros solemos heredar algunas enfermedades mitocondriales de nuestra mamá. Profe, ¿por qué no heredamos enfermedades mitocondriales de nuestro papá? Porque resulta que durante la fecundación, las mitocondrias de nuestro papá estaban en el cuellito, que está antes de la cola del espermatozoide. Resulta que cuando se da la fecundación, solamente se unen los núcleos, ¿no? El núcleo del óvulo y el núcleo del espermatozoide. Pero ese núcleo o esa estructura del espermatozoide pierde sus mitocondrias. Por eso es que solamente heredamos el ADN mitocondrial de nuestro papá. De nuestra mamá, perdón. De nuestro papá no. ¿Por qué? Porque justo en la fecundación se perdió el ADN mitocondrial de nuestro papá. Ahora, eso va a conllevar a la aparición de ciertas enfermedades mitocondriales, como por ejemplo, tenemos aquí la neuropatía óptica hereditaria del Leber. La neuropatía óptica hereditaria del Leber aparece de manera intempestiva, donde un paciente en un momento a otro deja de visualizar. Mira, pasa de un momento a otro, el nervio óptico, que es el segundo par craneal, se ve afectado y el paciente deja de visualizar. ¿Ya? Cuando él va al oculista y solamente le ve los ojos, le va a decir, pero no está pasando nada. Pero tiene que ser pero el paciente dice, pero ¿por qué miro borroso? Ya tienen que hacer otro examen
para darse cuenta que el daño está a nivel ya del nervio óptico. ¿Ok? Ahora, otro detalle es el síndrome de Leigh. El síndrome de Leigh es otra enfermedad mitocondrial que tiene manifestaciones clínicas muy variables y que se presentan en intensidad variable de una persona a otra. Por ejemplo, va a haber un retraso en el desarrollo motor o regresión. Quiere decir que el paciente en cuestión puede haberse estado desplazando de manera normal y de pronto hay un letargo, o sea, no se puede mover más. Hay hipotonía, que es letargo o debilidad muscular. Cuando hay hipotonía no se puede mantener la postura corporal. Aparecen contracciones musculares involuntarias, algo que se conoce como distonia. Hay problemas para coordinar los movimientos, se conoce como ataxia. Movimientos anormales de los ojos empiezan a moverse desvariando, atrofia óptica, convulsiones. Estaba viendo el caso de una niña con síndrome de Leigh que su madre decía que su niña había llegado a tener cerca de 200 convulsiones al día. La mamá obviamente desesperada porque lo único que hace cuando la niña empieza a convulsionar es agarrarla, tratar de poner un pañito para que la niña no se muerda la lengua, que son como contracciones de epilepsia, ¿no? Pero imagínate 200 al día, imagínate, desesperante, ¿verdad? Y aparecen parálisis de los nervios pares craneales, que en este caso van a ser para los ojos. El movimiento de nuestros ojos está generado por tres pares craneales, el motor ocular común, el nervio patético, también llamado troclear, y el motor ocular externo. ¿Ya? Entonces, estos nervios craneales se ven atrofiados. Usted ve que acá el niño mira su ojo hacia un lado y el ojo en este hacia el otro, ¿no? Y aquí hay una atrofia ya a nivel de los ojos. Esas son solamente dos enfermedades mitocondriales, porque la lista de enfermedades mitocondriales sobrepasa los 600, por si acaso. Obviamente, en esta clase no terminaríamos a hablar mucho de enfermedades mitocondriales. Si nos alcanza el tiempo, un videito cortito vamos a ver, ¿ya? Ahora, otro de las organelas celulares de doble membrana y que también fueron considerados, según la teoría de Lynn Margulis, como procariontes antiguos y que a esta le debíamos gran parte del cambio de nuestra atmósfera primitiva, porque al calentar, al llegarle el sol, pues liberó oxígeno, ¿no? En un proceso llamado fotosíntesis. Entonces, aquí encontramos a los plastidios. El plastidio por excelencia que más vamos a estudiar es precisamente el cloroplasto. Estructura que tiene doble membrana, estructura que tiene su propio ribosoma, que tiene su propio ADN mitocondrial, ADN circular. Es responsable, pues, de realizar el proceso fotosintético. El etioplasto es un antiguo cloroplasto que debido a que no recibió suficiente cantidad de energía solar, simplemente se vuelve inactivo. En cuanto al leucoplasto, este es un tipo de plastidio almacenar determinadas sustancias. Si el leucoplasto almacena almidón, se denomina amiloplasto. El amiloplasto, por ejemplo, va a ser bastante común en la papa, en la yuca, en el camote. También, si es que hablamos de papa, que es un tallo, el oyuco también es un tallo, y el camote, la yuca, que es una raíz. Ahora, ese amiloplasto también se puede almacenar en semillas como las semillas del trigo, ¿no? De ahí sacamos el almidón, de ahí sacamos la harina. Y también se puede almacenar en semillas como el maíz, ¿no? Las semillas de maíz y de trigo entonces tienen bastante amiloplasto. Entonces están almacenando almidón. ¿Será el único leucoplasto, el amiloplasto?
No. También tenemos al leucoplasto que almacena lípidos y ese se denomina oleoplasto. El oleoplasto va a ser común, por ejemplo, en la palta, en el maní, en el girasol, en las semillas de girasol, de donde sacamos aceite de girasol. También va a ser común en las aceitunas, de donde sacamos el famoso aceite de oliva. ¿Okay? Eso es oleoplasto. También podemos encontrar a los proteinplastos, es decir, que van a almacenar proteínas. Lo podemos encontrar en semillas como el frijol, lo podemos encontrar en algunas otras verduras como el brócoli, que también tiene proteínas, sí, también tiene proteínas el brócoli, también tiene un poco de proteínas la espinaca, también tiene proteínas la soya, ¿ya? Entonces son algunas que tienen sus proteínas, ¿no? Y los almacenan todo en los proteoplastos. Y también tenemos los estatolitos que son capaces de almacenar algunos minerales. ¿Ok? Bien. Ahora, nuestros amigos los lisosomas van a ser estructuras que tienen una sola membrana y que han sido elaboradas gracias al aparato de Golgi o Golgi-soma. ¿Ya? Un detalle de los lisosomas es que los lisosomas contienen diferentes enzimas. Por ejemplo, proteasas, nucleasas, glicosidasas, lipasas, sulfatasas, fosfolipasas. Es decir, diferentes proteínas. Eso es lo importante de los lisosomas, que tienen diferentes proteínas de carácter enzimático, para que entiendan, ¿no? Las enzimas no son otra cosa que un tipo de proteínas. ¿Ya? Y otro detalle es que la membrana lisosomal es bastante resistente a la acción de las enzimas. Ahora, vamos a hablar de algunas enfermedades lisosomales, como por ejemplo la enfermedad de Tay-Sachs, que se genera por el acumulamiento excesivo de una sustancia, ¿ya?, que es el gangliósido. El gangliósido es un tipo de esfingolípidos que se acumulan y degeneran el sistema nervioso central y se incluye dentro pues de la lipidosis o enfermedades por almacenamiento de lípidos. En este caso, lo que va a suceder en la enfermedad de Tay-Sachs es que los lisosomas de las células nerviosas no presentan suficiente enzima conocida como la exosaminidasa. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles van a ser los síntomas iniciales de un paciente con enfermedad de Tay-Sachs? Tenemos que va a tener temblor de las manos, defecto del habla, debilidad muscular, esto que se conoce como hipotonía muscular. El paciente no va a poder mantener parte de lo que viene a ser la postura corporal. La capacidad visual va a disminuir. Ahora, la enfermedad de Tay-Sachs debe su nombre a dos investigadores. El oftalmólogo de apellido Tai, que se percata de que estos pacientes a nivel de los ojos tenían como un aura o una órbita roja. Y Sachs, que es el que se percata de los deterioros celulares que producía que se causaban por esta enfermedad. ¿Ok? En algunos casos, estos pacientes pueden llegar a la ceguera y son pacientes a los cuales solamente nos queda darles calidad de vida, porque lastimosamente son pacientes condenados a la muerte, debido a que hay un debilitamiento muscular, no solamente de células musculares esqueléticas, sino que también entenderás que hay un debilitamiento muscular a nivel de células musculares cardíacas. El niño que tú ves ahí en imagen es un niño que falleció hace pocos años, por si acaso. Un niño con esta enfermedad. Otra de las afecciones es la enfermedad de Pompe. Pero la enfermedad de Pompe les comentaré que puede ser de inicio temprano o puede ser de inicio tardío.
De inicio temprano es obviamente cuando la enfermedad afecta desde que están pequeños, y de inicio tardío es porque de pronto la sintomatología aparece cuando ya la persona está en estado adulto. Ahora, ¿cuáles van a ser los síntomas? ¿Ya? En el caso de los bebés hay una presentación homogénea grave, progresión rápida, habitualmente mortal antes del año de edad. Ese es el problema con los infantes. Un niño empieza a tener debilidad muscular progresiva, hipotonía intensa, es decir, no hay fuerza muscular, el bebé se ve flácido, así como acá en el Tay-Sachs, también así de flácido se ve al bebé en enfermedad de Pompe. Habrá infecciones respiratorias que son bastante recurrentes, afectación muscular respiratoria progresiva. ¿Por qué? ¿Por qué, profe, afectación respiratoria progresiva? Recuerda que para respirar nosotros necesitamos a nuestros músculos intercostales, necesitamos a nuestros músculos pectorales y el principal músculo de la respiración es precisamente el diafragma. Entonces, uno de los síntomas que tiene el paciente con enfermedad de Pompe, pues la afectación es la afectación muscular respiratoria progresiva o respiración alterada durante el sueño. Eso genera que el corazón de alguna manera empiece a trabajar un poco más, y como el corazón está formado por tejido muscular, entonces este tejido crece un poco, generando lo que se conoce como cardiomegalia, o también en otros casos cardiomiopatía progresiva, es decir, el corazón no funciona adecuadamente. A nivel gastrointestinal, en los niños hay una dificultad para alimentación, fracaso en el crecimiento, ganancia ponderal reducida y organomegalia, es decir, órganos muy crecidos, como en el caso del hígado. ¿Y por qué se genera la enfermedad de Pompe? Porque hay un acumulamiento excesivo de glucógeno a nivel del lisosoma. Si bien es cierto, el glucógeno nosotros lo necesitamos en nuestro hígado, que se almacena al igual que en nuestro músculo, tiene que ser regulada esta acumulación, ¿ya? Entonces, hay una reducción en cuanto a la actividad muscular debido a la ausencia de la glucosidasa ácida, o también conocida como maltasa ácida, que es la enzima que va a reducir la cantidad de glucógeno en nuestros músculos. Ahora, la enfermedad de Pompe, les comento que también puede ser de principio tardío, o sea, en un adulto. Un adulto que de pronto tiene una infección respiratoria, sale, pero se va dando cuenta que no se está recuperando adecuadamente, y de pronto su marcha habitual, es decir, su caminata habitual, empieza a distorsionarse. El paciente empieza a caminar como si fuera un pingüino de pronto. Pese a que él no quiere, el paciente empieza a tener esa marcha, ¿no? Como si fuera un pingüino, cada vez más letargo. El problema con la enfermedad de Pompe, chicos, es que la enfermedad de Pompe no es diagnosticada a tiempo. Y el problema de su mal diagnóstico es que el peor de los casos puede complicarse a nivel respiratorio y el paciente fallecer con un paro respiratorio. Si es que hablamos de enfermedades neuromusculares, existe un promedio de 600 enfermedades neuromusculares. La enfermedad de Pompe es una de ellas, y tener, digamos, el tratamiento oportuno a veces no se hace porque es de diagnóstico muy tardío. Desde el 2006, no obstante, se ha establecido un medicamento de manera artificial en la que se le aplica al paciente esta enzima. Y este paciente, entonces, si se le puede aplicar esta enzima, no hay mayor problema. El problema real está en cuanto al diagnóstico oportuno. ¿Ok? Esa es la enfermedad de Pompe. Ahora, otro de los aspectos importantes que tiene el lisosoma es el tema de la autofagia y heterofagia. ¿En qué consiste esto? Nosotros sabemos que nuestros leucocitos
En este caso, nuestros neutrófilos y nuestros macrófagos son responsables de fagocitar agentes patógenos. Pero una vez fagocitados, obviamente tenemos que tener alguna organela que nos permita degradar a esos agentes patógenos. Y eso van a ser los lisosomas, que acá están formando el fagolisosoma, y producto pues de la digestión celular producirán algunas sustancias de desecho que van a ser expulsadas gracias a la exocitosis, mecanismo que se realiza a nivel de la membrana. Pero la autofagia va a permitir a que ciertas organelas dañadas o afectadas sean fagocitadas por los lisosomas para eliminarse, ¿no? Se eliminan si es una organela que está enferma, entonces es fagocitada por el lisosoma y el producto se elimina gracias a la exocitosis. Entonces ahí tenemos la autofagia y heterofagia y ambos procesos se realizan por el lisosoma. Entonces, cuando hablamos, más adelante vamos a hablar del ciclo celular, chicos, y podemos ver que a veces no se hace una correcta autofagia y se empiezan a acumular algunos organelos celulares defectuosos y eso puede generar complicaciones en el organismo. Bien, en cuanto a lo que son las vacuolas van a ser aquellas estructuras preferentemente presentes en las células eucariotas vegetales. ¿Ya? Esta es una vesícula muy grande, generalmente llena de líquido, básicamente llena de agua, y que se forman por la fusión de vesículas del aparato de Golgi. Habíamos mencionado que el aparato de Golgi es la responsable de formar a los Golgisomas, ¿verdad? El número o tamaño de vacuolas varía según el tipo de células y en distintas fases de desarrollo. Y aquí está el famoso tonoplasto, que está relacionado definitivamente con las vacuolas. ¿Cuáles son las funciones de las vacuolas? Ellas se encargan de almacenar gran cantidad de sustancias nutritivas, así como también productos de desechos tóxicos, pigmentos antiacínicos, y poseen una actividad digestiva también en cuanto a las células vegetales, ya que pueden contener gran variedad de enzimas hidrolíticas. Ya eso es lo que hacen las vacuolas en células vegetales. Van a ayudar a regular la presión de turgencia en células vegetales y el aumento del tamaño de las células vegetales se debe a gran parte a la acumulación de agua en las vacuolas que van a lograr que el núcleo sea desplazado hacia la periferia. Por otro lado, los peroxisomas van a ser orgánulos membranosos que contienen enzimas oxidativas. ¿Cuál es la enzima que contiene el peroxisoma? La básica viene a ser la catalasa, que es la responsable de degradar al peróxido de hidrógeno. ¿Ok? Entonces, ellas, en cuanto a lo que vienen a ser las plantas, por otro lado, tenemos otra organela que se conoce como glioxisoma. Los glioxisomas en las plantas van a ser responsables de sintetizar glúcidos a partir de lípidos. ¿Y por qué será ese proceso tan importante en el caso de las plantas? Mire, resulta que cuando se realiza la reproducción de las plantas, tenemos que tener en cuenta un detalle. ¿Qué cosa? Que en el interior de las plantas y básicamente en el interior de las flores se realiza lo que conocemos como doble fecundación. Lo que va a permitir la doble fecundación es lo siguiente. Una ovocélula se va a unir al núcleo espermático para formar el embrión. El embrión va a ser la futura planta, ¿verdad? Pero el otro núcleo espermático se va a unir a unas estructuras que están dentro del ovario de la flor, que se conocen como núcleos polares. Los dos núcleos polares unidos hacia el núcleo espermático van a formar el endospermo. El endospermo es toda esta estructura, que va a ser responsable de nutrir al embrión.
Pero para que el endospermo pase a nutrir al embrión, no es porque de pronto se le ocurra, ¿ya? Sino que lo primero que tiene que ocurrir es lo siguiente. Tiene que haber la activación del embrión gracias a la liberación de unas hormonas vegetales conocidas como giberilinas, ¿ya? No sé si ustedes cuando estaban en el colegio les ha pasado lo siguiente, ¿no? Cuando estaban en el colegio, bueno, a ver, Karina, el síndrome de Ley no tiene cura, ¿no? Que te mencionan que en el caso de fallecen algunos chicos, ¿ya? Ahora, volviendo a esto. Cuando tú estabas en el colegio, generalmente en primaria se vio más esto, sucede lo siguiente, que la profesora nos dice, ¿saben qué alumnos van a hacer? Van a estudiar la germinación, que nos dice que pongamos una semilla, generalmente de frijol o de lenteja, en un poquito de algodón, le agregamos agua, lo tapamos, tiene que haber calor y todo ello, ¿no? Entonces, eso va a estimular, ¿qué cosa, profe? Va a estimular la liberación de las giberilinas. Entonces, cuando se estimula la liberación de giberilinas, se produce una inducción de genes en la capa de la aleurona. Esta es la aleurona. ¿Ok? Luego empieza la liberación de enzimas hidrolíticas. Y estas van a tener su acción sobre el endospermo, que recordemos, el endospermo era aquella estructura que estaba conteniendo pues esos nutrientes necesarios para el embrión. ¿Ok? Pero ¿cómo se hace esa transformación? Se hace gracias a que se sintetizan glúcidos a partir de lípidos. ¿Y esto quién lo hace? Una organela llamada glioxisoma. ¿Ok? La organela llamada glioxisoma entonces transforma a los glúcidos en lípidos, ¿ya? Y es exclusiva, el glioxisoma es exclusiva de células vegetales, sobre todo de aquellas células vegetales o de aquellas plantas que tienen una reproducción preferente por medio de las semillas. Bien, vamos con algunos ejercicios antes de hablar del núcleo. A ver, dice, las proteínas son moléculas con funciones muy diversas que pueden encontrarse en diferentes compartimentos celulares. Relacione cada enzima con su respectivo compartimento. A ver. Vayan resolviendo, chicos. ¿Cuál sería la respuesta, muchachos? Muy bien. La B, en efecto. La B. La RNA participa en el núcleo. Recordemos que la RNA participa elaborando a los cebadores. Y los cebadores iban a ser cambiados gracias al ADN polimerasa 1. Y esa ADN polimerasa 1 iba a traer a los fragmentos de Okazaki. Y esos fragmentos de Okazaki se iban a fijar gracias a la ligasa, ¿verdad? Entonces, todo ese proceso se da pues en el núcleo, ¿no? En el proceso llamado replicación del ADN, ¿verdad? Peroxidasa, peroxisoma,
Las lipasas ya sabemos que tienen los lisosomas y la conitasa que estará presente en la mitocondria. Sí. Avancemos. En cuanto a lo que vienen a ser inclusiones citoplasmáticas, chicos, estas vienen a ser conglomerados moleculares de reserva que presentan forma muy variada y se encuentran suspendidos en el coloide celular o en el interior de las organelas. Las inclusiones citoplasmáticas son generalmente más vistas en lo que vienen a ser células vegetales, ¿ya? Y van a almacenar pues, sustancias como el almidón, además presentan cúmulos de sustancias como el famoso oxalato de calcio. Por ejemplo, acá tenemos diferentes formas de cristalización del oxalato de calcio. Está presente, mira, dentro de las vacuolas, ¿ya? En el caso de las células animales, las inclusiones pueden ser gránulos de glucógeno y lípidos, ¿no? O sea, triglicéridos. Y estas inclusiones, así cuando están dentro de la célula animal, son lo que ustedes conocen como los granos, ¿no? Van a incrementarse. Ahora, por ejemplo, la mayoría de nosotros hemos comido cebolla o ajos, ¿no? Ese, ¿qué hace? Esa sensación es por el oxalato de calcio, por si acaso. La cebolla y los ajos tienen ese oxalato de calcio, por eso es que usted siente ese crocante. Ahora bien, nosotros sabemos que Robert Brown en 1931 descubre el núcleo de la célula. ¿Por qué será tan importante el núcleo de la célula? Él es importante porque se encarga de almacenar el material genético. ¿Y por qué dice, profe, que es el cerebro de la célula? Un rato, chicos. Ya. Entonces, decimos cerebro de la célula porque el núcleo dirige las funciones de la célula. O sea, las organelas celulares tienen una determinada función y quien va a dirigir esas funciones, pues es el núcleo, preferentemente. También es responsable de controlar la expresión genética y protege al ADN. ¿Ya? Por ejemplo, profe, ¿cómo que el cerebro es el control de la célula? Hemos visto que los lisosomas presentan diferentes enzimas. Y esas enzimas, ¿y una enzima qué cosa es? Una enzima no es otra cosa que una proteína, ¿sí o no? Y para que se sinteticen proteínas no tenía que intervenir el ADN, ARN y proteínas. Ya mira, ve, pasa a los ribosomas y retorna, ¿no? Al interior. Ah, ya, mira, entonces pasa a los ribosomas, esos ribosomas sintetizan proteínas, las cuales van hacia los lisosomas, que son las enzimas que van a participar, mira. Entonces, por eso es que el núcleo es el director de la célula. Controla la expresión genética, obviamente protegerá al ADN, que tiene la información, y el núcleo es característico de una célula eucariota y tiene 4 componentes. Uno, que es un sistema de endomembranas conocido como carioteca, o también denominada envoltura nuclear, presenta poros muy selectivos, lo cual le permite el paso de moléculas proteicas, así como también el ácido ribonucleico. Otro viene a ser el carioplasma o nucleoplasma, o también denominado cariolinfa. Esta viene a ser hialina coloidal y con abundantes iones, también presentan algunas enzimas, proteínas y nucleótidos. La cromatina, por otro lado, está constituida por ADN y proteínas básicas del grupo de histonas. El nucleolo, que es una estructura ovoide y muy refringente, constituido de proteínas y ARN. Acá vamos al detalle, ¿ya? Primero este ejercicio dice así. Respecto al núcleo, coloque verdadero o falso según corresponda y luego marque la respuesta correcta. Dice así. Posee una cubierta doble membranosa divididos por el espacio perinuclear. Su membrana contiene poros constituidos por nucleoporinas. Su medio interno solo está constituido por ADN, no presenta enzimas de ningún tipo. Eso es falso. Muy bien. Y usa complejos sin portinas y portinas. Eso es verdadero. ¿Ya? Siguiente.
vamos a estudiar al detalle la envoltura, ¿no? La envoltura nuclear, que está presentando dos membranas concéntricas, la membrana externa y la membrana interna, que presentan un gran número de poros y que el número pues va a estar directamente relacionado con la actividad. La membrana externa, que continúa con la membrana del retículo endoplasmático rugoso, que se va a conectar con los ribosomas, ya que van a estar involucrados en la síntesis proteica, y las proteínas sintetizadas en esta estructura son transportadas hacia el espacio perinuclear que se continúa con la luz del retículo endoplasmático. En cuanto a lo que viene a ser la membrana interna, esta se relaciona con el nucleoplasma, tiene, si bien es cierto, proteínas de anclaje para que la cromatina y la lámina nuclear, carece de ribosomas y continúa con la membrana interna o con la membrana externa nuclear. Ahí tenemos a los famosos poros nucleares. Podemos encontrar a la lámina nuclear. ¿Y qué cosa es la lámina nuclear? Ustedes ven acá. Mira. Está aquí abajo. ¿Ven? Está la envoltura nuclear, todo esto. Y debajo está la lámina nuclear. Entonces, la lámina nuclear, ella determina el tamaño y forma del núcleo de la célula, posibilita la integridad mecánica y la posición de los complejos del poro nuclear, y además proporciona el soporte estructural de la envoltura nuclear. Lo que va a lograr la lámina nuclear es que el núcleo mantenga su forma esférica. Profe, ¿por qué dice que permite el montaje y desmontaje de la envoltura nuclear durante la división celular? El montaje del núcleo en la mitosis y del núcleo en las células hijas. A ver, ten en cuenta lo siguiente, ¿ya? Tienes que tener en cuenta que sucede lo siguiente, miren. Cuando hay división celular, sea mitosis o sea meiosis, el núcleo, en un inicio, por ejemplo, en la profase dice, no, desaparece la carioteca, la cromatina se condensa, los cromosomas se empiezan a visualizar, ¿no? Y todo eso. Entonces, cuando a ti te dicen empieza a desaparecer la carioteca y se empieza a desorganizar el núcleo, entonces eso se llama desmontaje. Pero luego en telofase nos dicen, reaparece la carioteca. La cromatina se vuelve a descondensar. Entonces, eso se llama otra vez a montar el núcleo. Entonces, para poder lograr ese montaje, ese desmontaje que se da durante la división celular, quien tiene que asegurar el que nuevamente el núcleo, todo va a mantenerse así circular y todo bonito, pues es la lámina nuclear. ¿Ok? Por eso te dice que participa o permite el montaje y desmontaje de la envoltura nuclear. En cuanto a lo que viene a ser el nucleoplasma, este también se denomina jugo nuclear. En algunos libros lo vas a encontrar como matriz nuclear, ya, por ahí dice matriz nuclear o nucleoplasma, por si acaso. ¿Cómo es? Es una masa coloidal semilíquida, es incolora, es viscosa, es más densa que el citoplasma, aunque su composición va a ser semejante, debido al alto contenido proteico y enzimático, y también por la presencia de sales inorgánicas, fosfatos, bases y trifosfatos, y también porque permite, este nucleoplasma permite la síntesis tanto del ácido ribonucleico como del ácido desoxirribonucleico. Aquí en el nucleoplasma van a destacar unas proteínas conocidas como las N1 y en general un grupo de proteínas llamadas proteínas residuales, que son proteínas ácidas. Mira, nucleoplasma. El nucleoplasma viene a ser ese punto celeste que ves ahí, ¿ya? Pero la cromatina vienen a ser estas líneas. Estos que parecen garabatos, esa es la cromatina, ¿ya? De ahí vamos a hablar del núcleo. Primero déjame hablar de la cromatina, ¿ya? Ahora,
Esas cromatinas que habíamos visto hace rato, estas cromatinas están pues dispersas obviamente en el núcleo claro. En cuanto a la cromatina, tenemos a la eucromatina. ¿Y qué cosa es esa cromatina? No es otra cosa que parte de lo que viene a ser el ADN, que luego se va a condensar gracias a las histonas, ¿ya? Y además sus proteínas pues son ricas en aminoácidos básicos como arginina y lisina. Esa eucromatina que se va a condensar para formar a los cromosomas es la eucromatina, que está en posición central y que representa el 90%. La heterocromatina va a ser de posición periférica, ¿ya? Y ella representa el 10%, siempre está inactiva, se ubica en el centrómero del cromosoma, y la facultativa con genes activos latentes en el cromosoma sexual X. Ya. Esa es la cromatina. Entonces, la cromatina, como sabes, se divide en eucromatina, que es el ADN que se va a compactar para formar a los cromosomas, y la heterocromatina, que va a formar el centrómero del cromosoma. Ahora, en cuanto a lo que viene a ser el nucleolo, esta estructura está formada por proteínas y ácido nucleico. El nucleolo, ojo, el nucleolo va a ser el precursor para la formación de los ribosomas. Aquí en el nucleolo ocurre lo que se conoce como la transcripción, o sea, el paso del ADN al ARN, ¿no? Que se llama transcripción, ocurre en el nucleolo. Si recordamos dogma central, la replicación se da, bueno, a nivel del núcleo, luego entrando más tenemos al nucleolo, que no solamente se permite la transcripción, sino también el ensamblaje de los ribosomas. Esos ribosomas van a salir de ahí y van a terminar ensamblándose bonito en lo que viene a ser el retículo endoplasmático rugoso. Bien, ahora sí, un ejercicio dice así. Dentro del núcleo de la célula hay una región muy específica denominada nucleolo. Sobre esta región es correcto decir que posee eucromatina y constituye un cromosoma, realiza el ensamblaje de subunidades ribosomales, en algunas células hay más de un núcleo. Ahora, por ahí tú dirás, profe, ¿por qué en algunas células hay más de un nucleolo? Eso no me he explicado. ¿Se acuerdan que hace rato les hablaba de los neutrófilos? Les comento que los neutrófilos son un tipo de glóbulos blancos que pueden llegar a tener hasta 3 núcleos, ¿no? Los neutrófilos pueden llegar a tener hasta 3 núcleos. Tenemos también a los basófilos que tienen 2, los eosinófilos también 2. ¿Ya? Entonces, algunas células, si obviamente tienen 3 núcleos, obviamente también tendrán que tener 3 núcleos. Son los neutrófilos, por ejemplo. ¿Okay? Bien. Ahora, el nucleoplasma, este está formado pues por 200 pares de bases nitrogenadas unidos a este octámero de histonas que van a ser los que van a empezar a compactar el ADN para formar lo que se conocen como los cromosomas. Bien. Ahora vamos a resolver preguntas de la guía, pero antes de esto te quería enseñar algo un ratito. Antes de ver eso. Yo voy a poner el link y quisiera que uno de ustedes me apoye en esto, por favor, si es que alguno de ustedes sabe, puede proyectar el video para que se escuche el audio, por favor. ¿Pueden? ¿Quién dice yo? ¿Quién me puede ayudar? ¿O mismo me puede ayudar ahí? Voy a pasarles un link. Voy a pasar un link y ustedes proyectan el video, porque el audio, yo tengo problemas con el audio, no me sale. Ya, gracias. Ahorita les paso el link. Hemos hablado de la enfermedad de Pompe, enfermedad de Tay Sachs, y otra enfermedad que se llama la enfermedad de Fabry, ¿ya? ¿En qué consiste esta enfermedad? Eso es lo que vamos a aprender
poquito el día de hoy. Por favor, aquí está, aquí va el link, por favor, proyéctalo. Yo dejo mi audio y escucho a... La enfermedad de Fabry es considerada rara. Sí se escucha, muchas gracias. Más bien amplía, por favor. Amplía, por favor. Gracias. Ya, ponle. Y la enfermedad de Fabry es considerada rara y de causa genética. Bueno, pues miren ustedes, Patty, vamos a su historia, es una de las miles de personas que la padecen. Fíjense. Hace unas semanas, Patty recibió una noticia que la tiene aterrada. Le informaron que padece una extraña y silenciosa enfermedad que ha matado a por lo menos 7 familiares cercanos. Y de repente te dicen, tienes una enfermedad que aparte de todo, no es conocida. Se trata de la enfermedad de Fabry, considerada rara. La mayoría de quienes la padecen no lo saben porque es asintomática. Durante años e incluso décadas no se manifiesta, pero en cualquier momento puede matar de un infarto o un fallo renal, como les ocurrió a los 7 familiares de Patty. Me siento pues preocupada porque no sé si en un momento yo ahorita estoy bien, tengo mi vida normal y todo, ¿verdad? Pero yo no sé si en un momento me vaya a atacar. Ahora Patty sabe que la enfermedad de Fabry se hereda de padres a hijos a través de los genes. Es una especie de maldición genética provocada por una anomalía en el cromosoma X. Y aquí la cuestión también es que yo tengo un hijo, pues es el que más me preocupa, ¿verdad? Porque pude habérselo heredado. Esta genetista asegura que los avances médicos hoy permiten acabar con esta especie de maldición genética que ha perseguido durante generaciones a la familia de Patty. Afirma que el tamiz o tamizaje neonatal ampliado es una herramienta efectiva para detectar y combatir las enfermedades raras como el Fabry. Nosotros pensamos que el tamiz es la vacuna del siglo XXI. Para la toma de nuestro tamiz. El tamiz neonatal es una pequeña prueba para niños recién nacidos. Se debe hacer de preferencia en el hospital donde nacen. Con ella se detectan errores y anomalías genéticas que pueden ser la causa de las enfermedades raras. Y que si nosotros en los recién nacidos detectamos alguna anomalía, pues en ese momento o con una dieta especial, una dieta restrictiva, ese niño que no tiene una enzima que va a hacer que se enferme, que tenga retraso mental, que se enferme del hígado, que se enferme del corazón, que pierda la fuerza muscular, detectándola a tiempo ese niño va a poder tener una vida normal. Patty reconoce que los muertos están y no se puede hacer nada, pero asegura que las futuras generaciones de su familia tienen la oportunidad de poner fin a esta herencia genética que los ha venido matando. Por ejemplo, cuando mi hijo nació, nunca me lo ofrecieron, nunca me dijeron, él tiene 21 años. La verdad es muy importante que todos los bebés tengan acceso a él porque se les puede identificar y diagnosticar y pues llevar un tratamiento desde muy pequeños. El problema, asegura Jacqueline Tobar, es que el tamiz neonatal ampliado no se realiza a todos los recién nacidos en México, pese a ser un derecho establecido en la Ley General de Salud en el año 2013. Hay muchas madres de familia que ahorita están pagando las consecuencias por no ser respetada esa ley y esa estrategia de prevención tan importante. Solo en 2 instituciones de todos los sistemas estatales y federal de salud del país se aplica el tamiz neonatal ampliado para identificar 76 enfermedades, la mayoría enfermedades raras. Saúl Sánchez Lemus, Noticieros Televisa. Gracias, deja de proyectar, por favor. Muchísimas gracias, André. Entonces, hablaron de enzimas, ¿no? Y si hablaron de enzimas, quiere decir que la enfermedad de Fabry definitivamente va a afectar al trabajo de los lisosomas, ¿verdad? Afecta al trabajo de los lisosomas. Ahora tú dirás, profe, ¿cómo se hace esto del tamiz y todo ello? Miren. Nosotros hemos terminado indicando que
En el núcleo plasma, las proteínas histonas, pues permitían el empaquetamiento del ADN para formar unas estructuras denominadas cromosomas. Ahora, existen estos tipos de cromosomas. Por ejemplo, un cromosoma en el cual el centrómero está ubicado justo al centro de los brazos del cromosoma. Estos brazos se conocen como cromátides. Aquí empaquetadito está el ADN, para que entiendas, ¿ya? Entonces, también tenemos acá este tipo de, este es el cromosoma metacéntrico. Este es el cromosoma submetacéntrico, donde el centrómero está ubicado un poquito alejado del centro. Tenemos el cromosoma acrocéntrico, donde el centrómero se encuentra muy alejado ya de lo que viene a ser los, ¿no? Mira, un brazo cortísimo y un brazo largo. Y en el centrómero, cuando el telocéntrico, que es este, donde el centrómero se encuentra en la región de los telómeros, solo tienen un par de brazos, ¿no? Entonces, en el caso del cromosoma Y, este es un cromosoma de tipo telocéntrico. En el caso del sexo masculino, aquí podemos encontrar el cariotipo. Cuando se hace el famoso tamizaje, el tamizaje es precisamente el estudio del cariotipo. Nosotros, como sabemos, tenemos 23 pares de cromosomas. Par 1, par 2, hasta el par 22 se conocen como los autosomas. El par 23 es el par sexual. En el sexo masculino es heterogamético. ¿Por qué? Porque está formado por dos cromosomas diferentes. El cromosoma X, que es metacéntrico, y el cromosoma Y, que es de tipo telocéntrico. De ahí tenemos los otros tipos. En el caso del sexo femenino, está formado por dos cromosomas metacéntricos, que vienen a ser los cromosomas X. Entonces, en el tamizaje se permite. Ahora, en el caso de la enfermedad de Fabry, sabemos que esta enfermedad es ocasionada por el cromosoma sexual X. ¿Ok? Entonces se va a analizar al detalle el cromosoma sexual X para ver si es que tiene estas anomalías congénitas, como es el caso del gen alterado para la enfermedad de Fabry. Ahora, tú mirabas un poquito, mirábamos, bueno, yo miraba con un poco de envidia, eso es lo que es el trabajo que hacen en México, el tema del tamizaje, porque acá en el Perú realmente no existe el tamizaje. Allá en México, mira, se estableció la ley desde el 2013 y no se está cumpliendo en algunos casos, pero acá ni siquiera esa ley tenemos. Entonces, ahí teníamos a la enfermedad que afecta también a los lisosomas, ¿ya? Y que empieza a aparecer, ¿no? Ahí te decía, la mayoría de los pacientes de que falleció, me parecen que de problemas cardíacos, ¿no? Tenían este deterioro a los músculos cardíacos. Bien, chicos, vamos a resolver algunas preguntas de nuestra guía. ¿Tienen hasta ahí alguna pregunta? ¿Intersexuales te refieres a los hermafroditas? Ya. Tu pregunta es buena, Andrea. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa en un hermafrodita? Lo que pasa es que tienen que entender que tanto los órganos sexuales femeninos como masculinos tienen un mismo origen. La diferenciación adecuada de los órganos femeninos y masculinos se hace entre el cuarto y quinto mes. Además, en algunas ocasiones, al quinto mes del embarazo se supone que los testículos y el pene tienen que bajar desde la zona abdominal hacia la zona pélvica. En algunas ocasiones sucede que a veces los testículos y el pene se quedan en esa zona abdominal y no bajan a la zona pélvica, y que las bolsas escrotales llamadas escroto confunden a los médicos y a las personas porque pareciera como si se tratara de los labios mayores. Eso se conoce como criptorquidia. En algunas otras ocasiones, como tienen un mismo origen, no se hace una adecuada diferenciación al inicio de los genitales masculinos y femeninos, entonces cuando nace el niño hermafrodita.
Y para saber en ese hermafrodita cuál es lo realmente funcional, se tiene que sacar el cariotipo. En un hermafrodita, o bien es XY, y esto se le conoce como sexo genético para masculino, o bien es XX para el femenino. Eso se tiene que hacer en un hermafrodita. Profe, ¿por qué? Porque puede ser que los padres tengan un niño con esta condición, ¿no? Nace su bebé con la condición hermafrodita, y los padres dicen, ¿saben qué? Nosotros siempre hemos querido tener una niña. Así que, doctor, retire todo lo que tiene que ver con el sexo masculino. O sea, retire pene, testículos, eso, y déjeme solamente con... Esa es una pésima decisión. Profe, ¿por qué pésima decisión? Porque si bien es cierto, en un hermafrodita pueden aparecer los dos órganos, los dos genitales, solamente uno de ellos va a ser funcional. Y la funcionalidad va a estar correlacionada con su cariotipo, o sea, con su sexo genético. Entonces aquí el padre no puede tomar, o los padres no pueden tomar la decisión, yo siempre quise tener un hijo, yo siempre quise tener una hija. No. ¿Saben qué? Doctores, hagan el cariotipo y dependiendo del sexo genético hay que retirar lo que a la larga no va a ser funcional. Vamos a imaginar que nace una personita con hermafrodismo. Y resulta que su sexo genético es masculino. Pero los padres retiraron todo eso y dejaron como femenino. Es más, operaron a la chica más o menos cuando tenía 10 años, porque ya iba a entrar a lo que viene a ser la menarca, la primera menstruación, entonces querían evitar, la habían criado todo el tiempo como niña, llegaron a operarla, y esta chica se llega a casar, pero está ya 2 años intentando tener bebé y no lo tiene. Entonces decide ir al médico para hacerse algunos análisis. El médico analiza y le dice, usted se ha operado, ¿no? Usted se operó, usted nació con una condición, ¿cierto? Porque todo eso sale en la ecografía, en la tomografía, no pienses que no sale, todo sale. Y ella dice, bueno, sí. Y el médico le dice, ¿usted nació con hermafrodismo? Sí. ¿Y usted lo operaron? Sí. Mire, ¿sabe qué? Quiero ver qué es lo que realmente ha pasado acá. Le voy a sacar su cariotipo. ¿Está de acuerdo? Ok, dijo la chica. ¿Y qué creen que salió? Masculino. Quiere decir que lo que funcionalmente valía en ella era lo del masculino, no del femenino, pero como los papás querían tener una niña, retiraron lo funcional. Y entonces quedó una chica con el cuerpo de mujer, pero que biológicamente no podía tener hijos. ¿Por qué? Porque habían retirado todo lo funcional. No se veía como hombre, porque habían operado y encima le habían dado desde los 10 años algunas dosis de hormonas. Entonces, ese es el detalle. El útero en este caso no era funcional. Útero no funcional. Entonces, cuando nace así, lo recomendable es sacar el cariotipo y retirar lo que a la larga no va a ser adecuadamente funcional, que es el sexo que no corresponde, ¿no? Aquí va a pesar mucho el sexo genético. El sexo genético, esto es biológico. O bien somos XX mujeres, o bien XY. Ahora, obviamente habrán algunas condiciones que vamos a ver cuando veamos meiosis, por ejemplo, y vamos a hablar de una mala división de los cromosomas cuando hablamos de síndrome de Klinefelter, Patau, Edwards, síndrome de la superhembra, supermacho, en fin, ¿no? Ahí vamos a ver eso. Pero aquí importante el tema del cariotipo y conocer también los tipos de cromosomas. ¿Ok? ¿Otra pregunta? ¿Otras preguntas, chicos?
Dime, Ivonne. ¿Alguna otra pregunta? Dime. Sí, pueden estar dispersos en el citoplasma, sí. No solamente están en el reticulum endoplasmático, también pueden estar dispersos en el citoplasma. ¿Ya? También, no son exclusivos del retículo endoplasmático, también pueden estar dispersos en el citoplasma. Bien, ¿alguna otra pregunta? No. Entonces vamos a pasar a la secuencia de preguntas acá. A ver, pregunta 1 dice. El chato Roberto, al encontrarse durante una excursión por el litoral, recolecta un hongo en el césped y posteriormente un alga verde adherida a una roca marina. Una vulva lactuca, posiblemente. Al respecto, se podría afirmar con certeza que A. El constituyente químico de pared celular de ambos organismos es la celulosa. No, porque en el hongo ya sabes que es la quitina y bueno, en el alga sí va a ser la hemicelulosa. ¿Ya? ¿Qué más? Las mitocondrias son organelas membranosas encontradas en células de ambos organismos. Sí. Aquí hay dos respuestas en realidad, ya que en ambos organismos el material genético pues se van a encontrar en el interior de un núcleo organizado, ya que los dos van a ser organismos eucariotas. ¿Ya? Aquí la C y la D en este caso van a ser correctas. Gracias. A ver, la 2 dice. Si un reactivo bloquea la despolimerización y polimerización de los microtúbulos, es correcto afirmar que se verán afectados en la célula eucarionte. Recuerda que los microtúbulos van a ser responsables de formar los centriolos. Y recuerda que los microfilamentos van a ser responsables de la contracción y relajación muscular. ¿Ya? ¿Cuál sería ahí la respuesta? Ya. Ya. No. Profe, ¿por qué no la contracción y relajación muscular? Porque recuerda que la contracción y relajación muscular está dada por los microfilamentos de actina. Y los microtúbulos formaban a los centriolos que son responsables de producir el uso acromático que ha de formarse durante la división celular, ya sea mitosis o meiosis. Así que solo uno. Endocitosis y exocitosis no tienen nada que ver porque la endocitosis y exocitosis está relacionada al trabajo de la membrana celular. A ver, siguiente dice. ¿Están viendo? Me parece como si se hubiera congelado. A ver, esperen un ratito. Yo ya cambié y acá veo que está con... Ya, leen que dice en cierto laboratorio. Leen, ¿no? Dice, en cierto laboratorio, ahora sí, en cierto laboratorio se logra aislar ciertas estructuras subcelulares a partir de una muestra de células eucariontes. Dicha entidad es sometida a diversos procedimientos experimentales y posteriormente obtuvo los siguientes datos. No presenta cambios estructurales al ser sometida a la acción de detergentes. Entre sus constituyentes se aislaron bases nitrogenadas, azufre, fosfato y pentosas. Se ha logrado corroborar su existencia en células de Escherichia coli y con la información suministrada usted está en la capacidad
Profe, ¿por qué me marcó ribosomas? ¿Y por qué no centrosomas, lisosomas y microtúbulos? Porque los ribosomas, si es que tienen bases nitrogenadas, azufre, fosfato y pentosas, es porque recuerden que acá en el ribosoma está participando tanto el ARN de transferencia como el ARN ribosómico. Y si es ARN, entonces tiene bases nitrogenadas como son actina, citosina, uracilo y adenina. Azufre también, el grupo fosfato, obviamente, ¿no? Que va a formar parte del nucleótido, así como la pentosa ribosa. ¿Ya? No va a presentar cambios estructurales y se ha corroborado la existencia de células de Escherichia coli. Claro, una bacteria tiene que tener sus ribosomas. ¿Ya? Por eso pusimos ribosomas. Centrosomas no, lisosomas no, porque en el caso de los lisosomas ellos tienen pues proteínas de acción enzimática y los microtúbulos solamente están constituidos por proteínas de actina y los centrosomas están constituidos por proteínas de tubulina, ¿no? Porque están formados por microtúbulos, ¿ya? Por eso son los ribosomas. Dice así, el retículo endoplasmático liso es muy desarrollado en hepatocitos que sintetizan colesterol, células de Leydig del testículo que sintetizan testosteronas, islotes de Langerhans del páncreas que sintetizan enzimas digestivas. Exacto, solamente sería 1 y 2. Profe, no, ¿por qué no la 3? Porque si te dice enzimas digestivas, recuerda que las enzimas digestivas son de carácter proteico. Y si son de carácter proteico, o bien se sintetizaron en el retículo endoplasmático rugoso, o bien en los ribosomas que están dispersos en el citoplasma. Pero no en el retículo endoplasmático liso. ¿Ok? Bien, profe, ¿y por qué las células de Leydig del testículo que sintetizan testosterona? Porque recuerda que la testosterona es un derivado del colesterol. Por eso están ahí. Los hepatocitos que sintetizan colesterol, ¿no? Bien, dice la 5. En la biología celular, se dice que el nucleolo es una zona del núcleo el cual es considerado una estructura subcelular, antes supramolecular, que no posee una membrana que lo limite o divida del resto de las estructuras nucleares. Al respecto, en relación a las funciones del nucleolo, es correcto. 1. Participa en el proceso de citocinesis en eucariontes. Profe, ¿qué cosa es citocinesis? Citocinesis significa separación del citoplasma. ¿Ya? Se encargan de la síntesis de subunidades ribosomales, ¿sí? Su presencia determina el grado de condensación de la heterocromatina. Recuerda que la heterocromatina ¿estará en el nucleolo o está en el núcleo? ¿La heterocromatina dónde está? ¿En el nucleolo o en el núcleo? A ver, mira acá. La heterocromatina, mira, está en el borde. A ver, y si somos... el nucleolo está acá al centro. Al centro está el nucleolo. ¿No? Entonces, en todo el núcleo, ahí, y es más, la heterocromatina está en la periferia. Acá en el centro estaba la eucromatina, entonces lo tercero no es, ¿no? A ver, ¿dónde estamos? ¿Ya? Entonces ahí sería solo 2, porque el nucleolo sí es responsable de la síntesis de subunidades ribosomales, ¿verdad? Bien, continuamos. A ver, dice. Un equipo de investigación somete a diversos análisis una muestra biológica para identificar estructuras celulares aisladas obtenidas a partir de organismo multicelular. Algunos de los resultados se presentan son: 1. La estructura celular es capaz de duplicarse.
Si se le ilumina, libera oxígeno. Posee doble bicapa lipídica. Exacto, André. En los cloroplastos. Profe, pero ¿cómo que dice la estructura es capaz de duplicarse? Recuerda nuevamente el trabajo de Lynn Margulis. Lynn Margulis indicó que los cloroplastos, así como las mitocondrias, habían sido procariontes antiguos. Y si son procariontes antiquísimos, entonces tienen que tener la capacidad de duplicarse y para eso realizan un proceso llamado fisión binaria. ¿Ya? Obviamente los cloroplastos realizan la fotosíntesis, pues, ¿no? Y presentan dos capas, ¿no? La membrana externa del cloroplasto y la membrana interna del cloroplasto. ¿Ok? Muy bien, vamos. La 7 dice, respecto de las características físico-químicas y biológicas del citosol, señale verdadero o falso según corresponda y marca la alternativa correcta. Se le conoce como matriz citoplasmática, interviene en la actividad glucolítica. En su estructura se realiza el fenómeno de clivaje celular. En su estructura se lleva a cabo los movimientos ameboideos y la ciclosis. Los microtúbulos son responsables de la ciclosis y el movimiento ameboideo. El movimiento bromiano en su composición hace posible la tixotropía. La tixotropía es el paso de luz. El movimiento bromiano es cuando las moléculas se empiezan a dispersar en un orden muy desordenado ahí en el citoplasma, ¿ya? Una cosa es movimiento bromiano y otra cosa es la tixotropía. Son dos cosas diferentes. Así que lo último es falso. Acuérdense que la ciclosis era responsabilidad de los filamentos de actina, así como también el movimiento amigoide. ¿Ya? Así que los dos últimos son falsos. En su estructura se lleva a cabo movimientos amigoideos y ciclosis. Bueno, si es que hablamos de que en la estructura se realiza eso sí es correcto. Clivaje celular y todo lo que es estructura. ¿Ya? Entonces ahí sería la D. Muy bien. Continuamos. Vamos, 2 preguntas más, dice. La envoltura nuclear o membrana nuclear es una estructura característica de las células eucariotas. Al respecto, es correcto mencionar que uno me dice está constituida por una membrana lipoproteica sencilla, permite la adherencia de algunas mitocondrias en la cara externa, presenta discontinuidades en su superficie llamadas poros, ¿verdad? A ver, acá vamos a ver si ha movido. Acá sería solo C. Debería decirme, si me dijera que presenta o permite la adherencia de algunos ribosomas, esa es otra cosa, ¿ya? Pero vemos que está constituida por una doble membrana, ¿no? La envoltura nuclear, o también conocida como eucarioteca, es un sistema de endomembranas que está formada por una membrana externa y una membrana interna, ¿ya? Las mitocondrias no se adhieren a su cara externa. Las que se adhieren a su cara externa van a ser el retículo endoplasmático rugoso que contiene a los ribosomas. ¿Ok? Y sí presenta discontinuidades en su superficie llamada poros. Bien, avancemos. A ver, dice. Para aquellos tipos celulares que se caracterizan por presentar un número muy alto de mitocondrias, es correcto afirmar que dice muy alto de mitocondrias. Recuerde que las mitocondrias son responsables de la respiración celular, un tipo de metabolismo. Y la respiración celular permite la liberación de energía. Por ende, tienen un alto o gran consumo de energía. ¿Ok? Bien, esta de acá.
La autofagia celular es un proceso que permite a las células degradar las estructuras desgastadas que se caracteriza por ser efectuando por los lisosomas, utilizado para el ingreso de grandes partículas, ¿no? Muy bien, ¿no? Utilizado para el ingreso de grandes partículas, no necesariamente, ¿no? Más bien ese ingreso de grandes partículas, para eso tiene que ser la membrana celular. Pero la autofagia celular es efectuada por los lisosomas, es fundamental para la renovación celular y es fundamentalmente hidrolítico debido a que los lisosomas pues contienen muchas de estas enzimas. ¿Ok? A ver, nos quedan algunos minutitos, podemos revisar las preguntas. A ver. De la práctica. Vamos a coger algunas preguntas de la práctica. A ver, vamos. Dice, ¿cómo pasa al interior del retículo endoplasmático una proteína que está siendo sintetizada en el citoplasma? ¿Cómo pasa al interior del retículo endoplasmático una proteína que está siendo sintetizada en el citoplasma? Por medio de una vesícula de transporte, por medio de un transportador acoplado a una fuente de energía, pasa a través de un canal translocador de proteínas y las proteínas del citoplasma no pasan al interior del retículo endoplasmático. Muy bien, las proteínas del citoplasma no pasan al interior del retículo endoplasmático, ¿no? Más bien, el retículo endoplasmático rugoso se encarga de sintetizar proteínas, ¿no? No es que van a pasar. Ya está. Dice, las células pancreáticas incorporan aminoácidos marcados con radioactividad en las proteínas. ¿Cuál de las siguientes es la vía más probable del movimiento de una proteína marcada en la célula pancreática en orden correlativo? Muy bien. Claro, ¿no? Recuerden, el retículo endoplasmático produce, el aparato de Golgi empaquetaba, ¿no? Y luego si vamos a sacar, salen gracias a las vesículas de la exocitosis. Muy bien. La 3 dice, la región organizadora nucleonar, o NOR, del inglés nucleonar, organiza región, es el locus cromosómico donde se localizan los clústeres de genes ribosómicos que codifican para el ARN ribosómico y que está asociada a una construcción secundaria. Al respecto, el ADN nucleonar se localiza en la región nucleonar del nucleolo. Las NOR están implicadas en el mecanismo de organización de nucleolos. ¿Sí? Las NOR se localizan en un número de cromosomas que varía dependiendo de la especie. Aquí sería solo 2, ¿ya? No están localizadas solamente en un número, están en todos y son independientes de la especie. Todas las especies van a tener esto. Dice acá, ¿qué alternativa indica las funciones correspondientes a las estructuras subcelulares según la imagen mostrada? A ver, ¿esta quién será? Este es retículo endoplasmático. Este es el aparato de Golgi. Este mitocondria. Y esta de acá parece cloroplasto. A ver, vamos. Ahí está, es la B. Sí, este es mitocondria. Síntesis de proteínas, retículo endoplasmático rugoso, secreción, aparato de Golgi, respiración mitocondrial, y la 4 que te mencioné que era el cloroplasto.
A ver, vamos a 5. No está considerada como función o funciones de las vacuolas. Mantener la turgencia celular, almacenar pigmentos liposolubles, regulación de la presión osmótica, y almacenar temporalmente nutrientes. Lo que no hace una vacuola es almacenar pigmentos liposolubles. Para eso tenemos al leucoplasto. Perdón, al oleoplasto. El oleoplasto en células vegetales es el que aumentará pigmentos liposolubles o lípidos. Sí va a ayudar a mantener la turgencia, sí ayuda en la regulación y almacenaría temporalmente nutrientes. En este caso hablamos del oxalacetato, ¿no? Dice, respecto a la organización de la célula eucariota, y ahí nos quedamos, señale la respuesta correcta. Dice, utilizando anticuerpos frente a los componentes del citoesqueleto, se ha observado su disposición uniforme al azar dentro de la célula. Los microfilamentos, que miden 5 a 7 nanómetros, no intervienen en los movimientos celulares como endocitosis, citocinesis y movimiento amiloide. En las células no musculares existe también una maquinaria contráctil formada por actina y miosina. Existen también en las células otros filamentos más gruesos, filamentos intermedios, muy homogéneos desde el punto de vista bioquímico. A ver. Claro, ¿no? Profe, porque acá, que yo recuerdo, los que intervenían eran los microtúbulos, no los microfilamentos de actina, ¿verdad? Ah, no, pero los microfilamentos de actina sí participaban en la ciclosis. Ah, pero profe, acá dice endocitosis, citocinesis. Pero movimiento amiloide, sí. Los microfilamentos de actina sí participan en el movimiento amiloide. ¿Ya? Dice, en células musculares existe también una maquinaria contráctil formada por actina y miosina. La actina y miosina es para células musculares. Por si las, ¿ya? Aquí vamos a marcar las 6, si no, la otra semana corregimos eso. ¿Ok? Bien, chicos, ahí nos quedamos y estamos llegando tarde para el otro curso. Okay. Nos vemos, chicos, gracias. Cuídense. Cuídense, chicos, gracias.